Es una huelga que lleva 8 semanas, es una huelga muy importante, con asambleas de más de 2.500 personas, por lo menos en la ciudad capital, marchas de miles y miles, y sin embargo no se conoce en todo el país, ¿no? Por supuesto, digamos, en el marco de la situación que vos acabas de mencionar, de ataque a la educación pública, Rolando Figueroa, que es el gobernador, que nosotros decimos que es el mejor alumno de Milei, uno de los mejores alumnos de Milei, intenta que no se conozca que en su provincia tiene un conflicto importantísimo que hace que la gran mayoría de las escuelas no tenga clases, porque la matrícula, fundamentalmente la matrícula de Neuquén, de esta provincia, es pública. Es decir, que el 90% de los estudiantes, de las familias, de los trabajadores llegan a sus hijos, a sus hijas, a las escuelas públicas, y un conflicto de esta envergadura afecta a toda la población. Bien, Ángela, en relación al proyecto recientemente aprobado, ¿no? Decíamos que no quisieron esperar al proyecto a nivel nacional. ¿Cómo lo están viendo desde el gremio? Bueno, nosotros entendemos que esto está enmarcado en la esencialidad. No es la primera vez que Neuquén tiene presentismo, esto ocurrió en los 90, no es casual que me refiera a los 90, porque sabemos que en los 90 hubo un avasallamiento general de los derechos de los trabajadores, y lo que ocurrió es que la legislatura, en una votación express, en 48 horas, los que nunca van a trabajar, los que nunca resuelven todos los problemas de la población, se reunieron para votar la ley 3447, que es un plus extorsivo, que plantea que un trabajador no puede tener más de 3 faltas por trimestre. Y además, digamos, de intentar atacar el derecho a huelga, que ya se demostró, te imaginarás, con el tremendo paro que estamos llevando adelante, que los trabajadores de la educación no acataron esa orden de no hacer paro, porque de hecho eso produjo el paro y el paro es altísimo, pero fundamentalmente ataca el régimen de licencias laborales, derechos laborales, derechos a licencias, derecho a la licencia por violencia de género, derecho a la licencia por maternidad de las suplentes, al sector más precarizado. Y son conquistas que nosotros hemos obtenido con décadas de lucha. Y fundamentalmente una de ellas, y la continuidad de los suplentes, en la huelga del 2007, que quizás algunos de los televidentes recordarán, que fue cuando asesinaron a Carlos Fuentealba. ¿Sí? Carlos Fuentealba fue asesinado en la ruta luchando, y allí logramos la continuidad de los suplentes, que los suplentes tengan estabilidad laboral, que puedan acceder a las licencias después de los 4 meses. Eso es lo que el gobierno intenta quebrar. Es una huelga profundamente ideológica por derechos laborales, porque el mismo gobierno que en enero no quiso poner el 25% de inflación, estuvo dispuesto a después esa plata ponerla, aunque es menos, en forma de presentismo. Entonces es una lucha ideológica, y bueno, estamos dando una batalla muy dura, que si bien solamente los trabajadores de la educación están haciendo esta medida, nosotros entendemos que hay un apoyo de la población. ¿Por qué digo esto? Porque en otras huelgas los gobiernos del MPN, han intentado y han movilizado a la población contra la huelga docente. ¿Sí? En situaciones muy difíciles, porque son las familias de nuestros estudiantes. En esta huelga no han podido, convocaban a marchas y no iba nadie. Sin embargo, nosotros íbamos a las ferias populares, a los barrios, a los supermercados, a volantear, y la gente recibía nuestros volantes, no felices, porque imagínense ustedes después de 8 semanas de paro, pero sí contándonos, haciéndonos partícipes a nosotros de las situaciones que tienen ellos. La garrafa de gas está carísima. Nosotros vivimos, ustedes conocerán quizás Neuquén por la vaca muerta, ¿no? Bueno, vivimos en la provincia de la desigualdad. Por un lado tenemos la vaca muerta, las multinacionales petroleras que se llevan millones y millones y millones, más de 400.000 barriles por día de petróleo se llevan de esta provincia, y por otro lado tenemos personas que no tienen acceso a una vivienda. En esta provincia no hay obra pública masiva desde los años 80, no se construyen viviendas, hospitales, escuelas, todo es a cuentagotas, y cuando las comunidades luchan y por mucho tiempo que consiguen, no sé, que hagan 2 aulas, que hagan un comedor, y ese malestar social es que la gente de alguna manera la huelga docente representa el malestar de la sociedad. Podemos ir para ese lado ahora. Decías que es una provincia rica, pero que pareciera que no se distribuye bien esa riqueza. Ahora contanos, describinos por favor,
cómo son las condiciones laborales, edilicias de todos los docentes, cuáles son las condiciones de los trabajadores de la educación en la provincia, ¿no? Hoy, si no me equivoco, comenzó el juicio encima con el caso de Aguada San Roque, ¿no? Con una explosión en una escuela en la provincia también que generó mucha repercusión ahí. ¿Qué podés contarnos al respecto? Hoy finalizó una jornada de varias semanas, el veredicto, donde se declaró culpable a un sector de los responsables, porque no todos estuvieron en el juicio. Esa escuela, la escuela de Aguada San Roque que vos nombrás, queda en el corazón de Vaca Muerta. Es decir, al lado, ahí donde, en el medio de donde se llevan toda la riqueza. Sin embargo, esa escuela explotó. Explotó y murieron 3 trabajadores, Mónica, Mariano y Nicolás. Mónica Jara era una maestra de 34 años, que tenía 2 hijas chiquitas, pequeñas, y en su segundo día de trabajo, cuando fue a una escuela, cuando esto ocurrió después de la pandemia, la escuela explotó y perdió su vida. Esas familias, te imaginarás, quedaron destrozadas. Nosotros pensábamos o entendíamos, nosotros tenemos una muerte anterior que es la de Silvia Rogetti también por condiciones laborales, pero entendimos que cuando pasó lo de Aguada San Roque, por la gravedad que significa que mueran 3 trabajadores y que además, por una hora de diferencia, que no, digamos, no ocurrió algo peor, es que hubiese explotado, digamos, con los estudiantes ahí de séptimo grado, pensamos que iba a ser un punto de inflexión para el gobierno. Para los trabajadores fue, porque a partir de allí las maestras empezaron a decir, con problemas edilicios no trabajo, si no está al final de obra no trabajo, si no estoy segura de que el gas funciona bien no trabajo, pero para el gobierno no fue un punto de inflexión. Después de eso tuvimos decenas de escuelas y miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios, calefactores que explotaron en Plaza Winkle. Hace muy poco tiempo, en una escuela rural, en una comunidad mapuche, en el interior de la provincia, un lugar que se llama Colipilli, un problema grave con un termotanque de agua. Es decir, el desmantelamiento de la educación pública y las condiciones edilicias continúa. Evidentemente para el gobierno, Aguada San Roque no fue un punto de inflexión. Por eso nosotras en nuestros reclamos siempre luchamos y seguimos luchando por condiciones edilicias. Nosotros tenemos la consigna que es escuelas seguras y contra la impunidad. ¿Por qué decimos contra la impunidad? Porque en el momento que explotó la escuela de Aguada San Roque, fueron los funcionarios del Consejo Provincial de Educación, los funcionarios políticos, los que ordenaron que tenía que haber clases. Sin embargo, para la justicia, los responsables de decir si tiene que haber clases o no son los docentes. En primer lugar, los docentes, por supuesto, velamos por nuestras condiciones de trabajo, pero los docentes no somos ni gasistas, ni plomeros, ni albañiles, ni arquitectos, son ellos los que tienen que garantizar. Y en segundo lugar, muchas veces cuando los trabajadores de la educación exigen condiciones y dicen no vamos a dar clases en este contexto, el gobierno persigue, hace sumarios, digamos, tiene una política represiva para aquellos trabajadores y comunidades que se organizan por mejores condiciones Claro, laborales. son Por responsables eso, ustedes cuando les conviene a ellos, ¿no? exactamente, es decir, siempre el hilo se corta por lo más fino y por eso hoy estuvimos movilizados, nos movilizamos junto a la familia de Mónica Jara, con su mamá Norma, con su papá Alberto, con sus hermanos, marchamos hacia la ciudad judicial para escuchar el fallo porque entendemos, si bien no teníamos expectativa y sabíamos que en ese juicio ya quedaron varios funcionarios afuera, entendíamos que era muy importante llegar movilizados y bueno, el hecho mismo de que se haya desarrollado el juicio. Esas son las condiciones de la provincia. En Neuquén Capital, que es de donde te estoy hablando, hay un barrio que es un barrio muy popular, que es el oeste neuquino. En ese barrio hace 20 años que no se construye una escuela secundaria. Eso no tiene explicación. La plata está, plata hay, ¿no? Al contrario de lo que le gusta decir al presidente, plata hay y mucha plata. Sin embargo, hace 20 años que no se construyen escuelas y los estudiantes del oeste tienen que tomar 2 o 3 colectivos para poder llegar a una escuela de centro porque no tienen matrícula. Esas son las condiciones en las que trabajamos los trabajadores de la educación, pero esto no nos afecta a nosotros solamente a los trabajadores, afecta al estudiantado, a las familias. Hay escuelas en las que este año se perdieron 60 días de clases solo por problemas edilicios, porque como vos bien decías en la introducción, los paros que hemos votado han sido de 48, de 72, es decir, no hubo un paro por tiempo indeterminado. Por lo tanto, hacíamos paro y algunos días volvíamos a clase. Los días que las maestras volvían a clase, muchos días no había clases por problemas edilicios y el gobierno no se hace responsable de eso. Entonces, denunciamos fuertemente que una de las grandes desigualdades y la intención que buscan
es privatizar la educación, porque esto es Neuquén es una excepción en Argentina. O sea, en Buenos Aires, el 60% de la matrícula educativa es privada. Han avanzado, Rosario, Córdoba, han avanzado muchísimo en la privatización. En la provincia de Neuquén, debido o producto de las resistencias, no solamente de Atene, de las comunidades educativas, de las familias, de los estudiantes, solo el 19,3% de la matrícula es privada. Nos gustaría que el 100% sea pública, pero si nosotros comparamos la matrícula de Neuquén con el resto de las provincias, vemos que la situación, digamos, es distinta y bueno, entendemos que también viene a atacar esto, porque fundamentalmente la cantidad de matrícula pública tiene que ver con la lucha de los trabajadores de la educación. Y si lo que ataca el gobierno es el derecho a paro, lo que está intentando encorsetar, lo que está intentando ponerle un límite es a la lucha de los trabajadores. ¿Y no tuvieron ninguna respuesta de la provincia en concreto, o más específicamente del gobernador? Bueno, mira, algo muy interesante es, ayer estuvimos reunidos con Pérez Esquivel. Pérez Esquivel les dijo al gobernador que tiene que dar respuesta, porque este gobernador se jacta de que no es dialoguista. Tuvimos una sola reunión, después de muchas semanas de paro, y en la reunión no solamente no retrocedió, sino que avanzó con la reglamentación de la ley. Esto, digamos, y dejó los puntos más sensibles, que son los que yo te explicaba, que atacaban el régimen de licencias. Ahora, entre hoy y mañana, surgió una presentación que hicimos como conjunto del sindicato en la justicia para que suspenda esta ley, para que suspenda. Nosotros entendemos que si esto llega a ocurrir, que no sabemos todavía si esto es así, es producto de nuestra lucha, porque el gobernador se quiere presentar como que es un gobierno que no da el brazo a torcer. Pero esta justicia, nosotros no tenemos expectativa de la justicia, porque la justicia es la misma que persigue a los que luchan, que persigue a las mujeres que organizan los movimientos desocupados, es la misma justicia, digamos, que no busca a Luciana Muñoz, que es una joven desaparecida hace más de un mes en esta provincia, que desaparecen muchas jóvenes, muchas mujeres jóvenes, pero si la justicia da un fallo a favor de los trabajadores, es producto de la enorme lucha. Entonces, entendemos que el gobierno está buscando alguna salida a este conflicto para no, digamos, asumir que teníamos razón y que además es un conflicto que generaron ellos, porque nosotros tuvimos a principio de año un conflicto salarial del cual no salimos conforme, pero se había cerrado. Y ahora tuvimos que volver al paro por un ataque del gobierno que fue el que impulsó esta ley. En relación a este debate, podemos llamar, que se dio a raíz de esta ley que ya es ley provincial y que, bueno, el mileísmo intenta avanzar a nivel nacional, con esto de las guardias mínimas, con esto de concebir la educación como un servicio estratégico esencial. ¿Cómo ven ustedes también todo lo que se dice al respecto, ¿no? Porque seguramente ustedes también, como padres, madres, también les genera inconvenientes, porque ustedes al tener dos turnos también a veces no tienen dónde dejar a los chicos, que ese es uno de los argumentos que se utiliza, ¿no? Y ustedes también tienen hijos e hijas, así que, bueno, quisiéramos conocer un poquito cuál es su postura al respecto. Bueno, es un debate que hay que dar hacia la comunidad porque es una palabra engañosa, ¿no? Porque si hicieran, ellos quieren hacer una consulta popular, si hicieran una consulta popular y le preguntan a cualquier persona, ¿la educación es esencial? Y cualquiera diría sí, porque entiende, digamos, deposita allí toda la expectativa de que sus hijos, sus hijas estudien, mejoren, se enriquezcan, que puedan conseguir mejores trabajos. Eso es comprensible y nosotros entendemos eso, digamos. Pero la esencialidad es tramposa y ¿por qué va contra el derecho? El derecho a la educación tiene que ser garantizado por el gobierno y la esencialidad lo que plantea es que la educación es una mercancía que se compra y se vende. Es decir, es abiertamente la privatización. Ellos argumentan qué parte, la parte de las guardias mínimas, pero las guardias mínimas no son solamente por paros, quiero decir, las guardias mínimas también son, o digamos, la obligatoriedad de garantizar clases son también por condiciones edilicias. Ahora nosotros nos preguntamos, en una escuela que no hay calefacción, ¿qué van a hacer? ¿Van a obligar a los estudiantes a que vayan igual a tener clases? O en una escuela donde, hablemos del problema de la enfermedad y las licencias, que el gobierno se jacta, o sea, dice, digamos, y hace una campaña con que los docentes son vagos y se toman la licencia. Una docente enferma ya puede ser en el norte por dengue o en el sur por COVID, por lo que sea, tiene que trabajar igual, tiene que ir y contagiar a sus estudiantes. Entonces,
el problema de la esencialidad, nosotros creemos que se tiene que abrir un debate muy, muy fuerte hacia la sociedad para entender también que una parte de garantizar el derecho a la educación tiene que ver, en primer lugar, con presupuesto. Este gobierno tiene récord de presupuesto bajo en educación. Ahora, esto no es algo nuevo, porque si hay una continuidad política en los gobiernos es la política educativa, de las reformas educativas. Entonces, en primer lugar, mira, les cuento algo. El gobernador y algunos operadores de aquí nos acusaban y decían que ATEN, nuestro sindicato, que nosotros queríamos dirigir la educación. Esa era la acusación, ¿no? Y nosotros decíamos claramente que sí, que nosotros queremos dirigir la educación. Porque si los trabajadores de la educación, si las familias, si los estudiantes no la dirigen las grandes corporaciones, la dirigen las multinacionales, y lo que van a hacer es declarar la esencialidad. Bueno, de hecho, en Río Negro, acá estamos muy cerquita, cruzamos un puente, estamos en Río Negro, ya la esencialidad tiene media sanción. Entonces nosotros sí queremos discutir y queremos que se garantice ese derecho, en primer lugar, con presupuesto, con un plan de obras públicas. ¿Para qué? Para que haya jardines maternos paternales desde los 45 días. Porque los estudiantes, los niños no van solamente de los 3 años a la escuela. Las mamás no tienen dónde dejar sus hijos de los 45 días. Pasa que el sector de la educación desde los 45 días a los 3 años está o privatizado, o las madres que no tienen con quién dejarlo, mis docentes mismas tienen que dejarlo con la abuela, con el hermanito, etcétera. Entonces, queremos presupuesto con un plan de obras públicas para jardines maternales de los 45 días hasta la educación, toda la educación también la universidad, lo que se está debatiendo el presupuesto universitario. En primer lugar, el presupuesto, un presupuesto de acuerdo a las necesidades. En segundo lugar, que incluya además el problema de los comedores o el problema de las viandas o el refrigerio, porque un factor que está afectando muchísimo es que es una caradurez del gobierno decir que quiere que los chicos aprendan, cuando tiene más de la mitad de los niños pobres. No se puede aprender con hambre. Entonces, es realmente hipócrita. Por eso nosotros denunciamos que este gobierno pone 140 pesos por día por estudiante, no de las escuelas que tienen comedor, sino las escuelas comunes estoy hablando. ¿Y qué pasa? Los chicos tienen hambre, entonces el refrigerio se termina enseguida y las maestras dicen los chicos se desesperan para ir al recreo para comerse el pan o lo que haya podido comprar la directora. Entonces, en segundo lugar, se tiene que garantizar el derecho a la alimentación. Se tiene que garantizar a esos niños, a esas niñas, el derecho a la vivienda, es decir, que puedan vivir en un lugar adecuado para que puedan estudiar. Y una tercera parte del derecho, de garantizar el derecho a la educación, tiene que ver con las condiciones de los trabajadores. Una maestra que además es mamá, sostén de familia, que tiene que hacer un doble turno, que tiene que estar con 30 estudiantes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con múltiples problemas. Porque quiero hacer énfasis en el nivel primario. En el nivel primario las compañeras maestras no tienen preceptores, no tienen asesores, no tienen equipos interdisciplinarios y tienen una sola secretaria. Entonces se tiene que hacer cargo de todo. Son, yo digo, maestras pulpo, porque hacen de psicólogo, capaz que le compran el alfajor, ponen plata para material pedagógico, le sacan las fotocopias, atienden a los chicos, no sé, múltiples situaciones que se pueden dar en la escuela. Entonces, si quiere garantizar, lo primero que necesitamos es una garantía de condiciones laborales que hagan que esa maestra pueda trabajar en mejores condiciones y que le alcance un turno para vivir. En la provincia de Vaca Muerta, donde todo es carísimo, una maestra que recién comienza gana 650.000 pesos por mes. Si están siguiendo este programa docentes de otras provincias, quizás dirán, bueno, Neuquén tiene sueldos altísimos. No es, este 650.000 pesos no es alto en ningún lugar del país. En Buenos Aires, ¿cuánto sale el colectivo? Es carísimo, digamos, ¿no? Tienes que tomarte 3 colectivos, 6 en el día, se te va el sueldo. Pero en Neuquén tampoco, porque en Neuquén uno siempre tiene que comparar el sueldo con el costo de vida. En Neuquén un alquiler sale 400.000 pesos. La carne es cara, la leche es cara, todo es caro, porque todo se mide a nivel de precio petrolero. Entonces, si nosotros queremos garantizar buenas condiciones laborales, y si una maestra, estamos seguros como ATEN, que si una maestra pudiera vivir con un solo cargo, seguramente se tomaría muchos menos licencias. Clarísimo, Ángela. En relación al horizonte de todo este reclamo, de esta lucha, ¿cómo sigue todo lo que están llevando adelante? ¿Qué es lo que Bueno, están, nosotros qué es en lo que primer lugar están llevando adelante? tenemos una lucha enorme. El grado de resistencia de las maestras neuquinas es la segunda huelga en el año, ya tuvimos una, ¿no? En primer lugar decimos que todo esto sería mucho
digamos, más fácil si tuviéramos un paro nacional de la CETERA. ¿Por qué? Porque no es la única provincia que tenemos presentismo. Digamos, la primera provincia que le pusieron presentismo fue Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Litem Aula, compañeras que en Mendoza que van enfermas a trabajar para no perder el presentismo, porque esto empieza con un 15%, pero después el 20%, después el 30%, y se transforma en una parte grande del salario, y las compañeras terminan yendo muy enfermas a trabajar. Entonces, si esto lo lucháramos de conjunto, ¿o qué pasó con el FONIT? ¿Por qué no hubo paro nacional hasta que se recuperara? Porque a nosotros quizás en la provincia de Neuquén no es mucho, pero en algunas provincias era gran parte del sueldo. Ya vimos la lucha de Misiones, entonces todo sería distinto si tuviéramos un plan de lucha nacional. Y yo dije de la CETERA, pero mira, también de la CGT, porque el problema de la educación y la declaración de la esencialidad no es un problema solamente de los docentes. La educación es de todos. La educación pública es de todos los trabajadores. Entonces la CGT tiene una responsabilidad. Así como marchó por la universidad, debería marchar también contra la esencialidad. Deberían llamar a un paro general todas las centrales sindicales para que esa ley no pase. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si esto no ocurre, sabemos que hoy se declaró que iba a haber una jornada de lucha, el 12 creo, estuvo Moyano, hubo otros sectores sindicales. Entendemos que es muy probable que esta lucha tenga una salida judicial, vamos a estar informando en estos días, y si no, seguiremos con el plan de lucha. Mañana tenemos asamblea, que seguramente será de miles, y a la tarde vamos a hacer una caravana junto a la comunidad educativa con la educación pública. Nosotros nos seguimos organizando, porque a nosotros nos costó mucho ganar estos derechos, y no se los Bien, vamos a regalar ni a Figueroa, ni a Milei, ni a ningún gobierno.